A raíz de mi trabajo en Colegio Gutenberg como capellán, empezamos a relacionarnos con mucha gente de esta zona, de Lambaré, y entre ellos comenzaron a convertirse algunos y preguntaban dónde nos congregamos. En ese tiempo nosotros éramos los pastores en la iglesia de Asunción y comenzaron a ir, pero les resultaba caro, lejos, pagar pasaje, era difícil. Y así como mi familia, también hubieron otras familias que nos congregábamos en Asunción y vivíamos en Lambaré. Se hizo tan grande ese grupo que el Señor despertó esa inquietud en cada uno de nosotros y también en el pastor Jorge. Me acuerdo de que mi papá tenía una camioneta grande y teníamos que ir entre 3 familias más o menos a la otra iglesia. Y éramos tantos los que veníamos de esta zona que con el tiempo decidieron empezar a hacer reuniones más cerca. Íbamos a veces como 20 personas entre niños y adultos a la iglesia de Asunción, así que el hecho que se haya abierto la obra acá en Lambaré para nosotros fue de una bendición muy grande. Yo estaba muy convencido de que sí, debíamos comenzar una iglesia en Lambaré. La pregunta era, ¿quién? Porque mi trabajo en el colegio era muy intenso, muy exigente. Para papá era un desafío enorme comenzar una iglesia como pastor principal, siendo también capellán del Gutenberg. En ese tiempo yo estaba leyendo el libro de Éxodo y me encontré con una pregunta. Moisés le dijo a Dios, me pides que saque a este pueblo de aquí, pero no me dices que va a ir conmigo. Y yo me sentí totalmente identificado, porque me estaban pidiendo sacar a los que iban de Lambaré a Asunción y congregar en una iglesia aquí. La respuesta de Dios a Moisés me dejó con las manos arriba. Yo voy contigo y te doy descanso. Con esa palabra entendí que Dios me estaba diciendo, Jorge, debes empezar ya la iglesia. Compartí esto primero con María del Carmen y me dijo, bueno, por fin te diste cuenta. Yo ya lo venía sintiendo y dije, bueno, esta es la palabra definitiva. Lo sometió al Consejo de la Junta Directiva Nacional. Compartí con los pastores, me dijeron, por fin te diste cuenta, pero mi convicción era, debo tener una palabra de Dios. Yo debo tener esa palabra. Cuando la tuve, comenzamos. Y él un día nos anunció que iba a tomar el desafío de abrir una iglesia en Lambaré. El día más feliz de nuestra vida era saber de que íbamos a tener una iglesia en Lambaré. No sabíamos dónde ni cómo, pero estábamos re felices porque como familia nos costaba bastante irnos hasta Asunción porque éramos numerosos. Y mi pregunta era, ¿cómo empezar una iglesia? Yo nunca había empezado una iglesia. ¿Qué se hace? Hicimos lo que sabemos que debemos hacer los cristianos, encomendarnos en las manos del Señor. Los pastores me aconsejaron, o nos aconsejaron, que nos tomáramos un tiempo para orar y pensar cómo iniciar la iglesia. Así que por un tiempo fui un pastor sin iglesia, y fue un tiempo muy lindo que pasamos con María del Carmen orando y pensando cuál era la visión que Dios nos daba para la iglesia acá en Lambaré. Fueron 3 meses hermosos, pasamos mucho tiempo orando, ayunando, leyendo la palabra, conversando, leyendo libros. Recuerdo que en una oportunidad me invitaron a predicar en una iglesia, conté del proyecto que teníamos de la apertura de la iglesia en Lambaré y el pastor me dice, mira Jorge, tengo un púlpito que no uso, así que te lo puedo donar. Empezamos con un púlpito regalado. Fuimos a visitar a nuestra familia en Argentina, en la ciudad de Azul, y también conté del proyecto. Entonces tomaron compromiso de orar por nosotros y una familia de Azul que tenía una caja donde juntaban una ofrenda misionera y estaban orando pidiendo al Señor que les diga
¿dónde debemos dirigir esta ofrenda? Cuando escucharon de nuestro proyecto, decidieron darnos el dinero que tenían acumulado, y con ese dinero compramos las primeras 60 sillas de plástico. Algo notable, esas sillas nunca se rompieron hasta hoy. Después compramos 2 partidas más de sillas blancas, de esas sillas sí se rompieron, pero de esa primera partida ninguna se rompió. Así que hubo muchas personas apoyándonos en oración y también en forma material, porque cuando empezamos la iglesia no teníamos un presupuesto, no teníamos, sabíamos que íbamos a movernos con los diezmos y las ofrendas de los hermanos, y entonces teníamos un púlpito regalado, 60 sillas donadas, la iglesia de Asunción nos prestó la pantalla para el retroproyector, que eso se usaba antes, y nos dieron una ofrenda con la que compramos el retroproyector. Así que así empezamos, en la sala de nuestra casa acá en Lambaré. Una vez que entendí que debíamos comenzar la iglesia aquí, con todo el apoyo y el acuerdo con María del Carmen, hablamos con la Junta Directiva Nacional de ese momento y hablamos con la Iglesia de Asunción. La Junta Directiva, completamente de acuerdo, nos apoyaba sin presupuesto, pero sí con un apoyo espiritual y moral. Anunciábamos en la Iglesia de Asunción que el domingo 13 de abril del 2003 comenzaríamos las reuniones aquí en Lambaré. Y preguntamos quiénes estarían dispuestos a ir. Dimos la libertad de que los hermanos decidan, o los que vivían en Lambaré seguir yendo a Asunción si querían hacerlo. Y fue una reunión muy linda, y tuvimos un momento muy especial porque nos paramos todos los que íbamos a venir a Lambaré. Y recuerdo que 27 personas se pusieron de pie y luego oraron por todos nosotros. Me acuerdo una mañana, un domingo de mañana, en el patio de la iglesia de Asunción, nos reunimos todos los miembros y nos hicieron una hermosa despedida porque empezábamos la obra en Lambaré. Y los hermanos de Asunción oraron por nosotros, nos encomendaron al Señor y nos enviaron. Así que podemos decir, fuimos enviados por la iglesia de Asunción. Y dijimos, ¿dónde va a ser? Y en la casa del pastor. Y felices estábamos porque estábamos a una cuadra de lo que iba a ser nuestra iglesia. Recuerdo que ese domingo almorzamos con nuestros hijos en la sala de casa, y después de almorzar levantamos la sala. Quedó la sala pelada y ahí empezamos a poner sillas y nos quedamos con la expectativa de los primeros hermanos que llegarían para la reunión. Con una hermosa concurrencia de casi 60 personas. Todo nuevo, no sabíamos dónde íbamos a entrar todos. Vinimos muy ansiosos con mis padres y mis hermanos, y fue una experiencia muy linda porque nos sentimos como familia. La sala que hoy es la sala de Marina y Víctor, estábamos, ahí era el culto, la cocina del pastor era la escuela dominical, el patio era, digamos, la reunión de oración. Me acuerdo de que nos sentábamos en la escalera durante el tiempo de alabanza y siempre queríamos ir más arriba, porque ahí estaban los más grandes y queríamos poder mirar desde ahí, pero nunca nos dejaban. Yo me sentaba ahí en la escalera del pastor arriba. Yo ayudaba a los niños cuando nadie no estaba, y estaba en la cocina del pastor y eso. Con los jóvenes que habían, nos pusimos a limpiar el patio al lado de la casa del pastor y también hicimos una canchita de vóley. Primero me invitó mi hija, que se iba a mudar de la iglesia Asunción, ¿verdad? El pastor Bernardini, ahí en su casa, que iba a abrir una iglesia, ¿verdad? Y yo le acompañaba a ella ahí en la casa del pastor Bernardino con la familia, y ahí reconocí a Cristo. Recuerdo nuestro primer culto, estábamos en la sala del pastor, ahí todos juntos, los jóvenes arriba, nosotros las personas más grandes abajo.
Y cuando estaba lindo el día, el tiempo, así salíamos y nuestro techo era las estrellas, era un tiempo hermoso que compartimos. Tuvimos ahí nuestro primer bautismo en el patio. Me acuerdo de que también queríamos bautizarnos porque queríamos entrar en la pileta con el calor que hacía. Era muy emocionante eso porque eran los primeros bautismos que estábamos haciendo, era algo que parecía improvisado o informal, porque era una pileta en un patio, pero el ambiente, el espíritu, el gozo de ver los primeros bautizados, eso era maravilloso, eso era impagable. Recuerdo también algo muy simpático, que era el órgano, que todos tratábamos de escuchar porque no tenía salida el órgano, y eso no era simpático porque procurábamos de escucharlo, tratábamos de escucharlo de alguna manera, porque sin salida el órgano apenas escuchaba el que tocaba, ¿verdad? Escuchábamos la introducción de los coros y después cantábamos de memoria porque ni el que tocaba se escuchaba. Un día vino llegando una señorita que no sé de dónde era con una guitarra y dijo, bueno, voy a cantar. El pastor le dio lugar y empezó a cantar una música que no sé, era nueva para nosotros. Dijo, para aplastar la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Y nosotros dijimos, wow, vamos a cantar con ella. Y dijo ella, si quieren yo vengo cada domingo. Y dijimos, no, preferimos nomás que no, ¿verdad? Y lo más lindo fue que mi papá con sus 70 años recibió a Cristo ahí en la iglesia. Él primero se bautizó antes que yo después ya me bauticé. Como una persona grande puede ser tocada así, cambiar totalmente de dirección, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Porque 70 años es mucho. A mí me llamaba mucho la atención la criatura, ¿verdad? Y cómo era el comportamiento de la gente, porque yo siempre venía de la iglesia católica, ¿verdad? Y siempre asistía ahí. Fue hermoso recibirlos, comenzar, y cuando todos se fueron volvimos a juntar las sillas y dije en mi corazón, hemos empezado. Señor, esto es tuyo, es tu obra, es tu iglesia. Me dijiste, yo voy contigo, te voy a dar descanso. Señor, yo confío en tu palabra y en tu promesa. En ese momento los hermanos estaban bien entusiasmados y colaboradores. Venían más temprano para poner en la silla, se quedaban para sacarla. El pastor nunca no experimentó el estar solo, porque nosotros, lo poco que vinimos, que creo que éramos 39, éramos una gran familia y estábamos unidos en oración continua hasta ver lo que hoy día es la iglesia realmente. Y se hizo los bautismos, que eran los más hermosos porque eran en el patio de la casa. Teníamos nuestro grupo de células en la casa del pastor en el fondo también. Y vimos muchas cosas, muchos milagros, muchas cosas que el Señor iba haciendo paso a paso. En ese tiempo llegaron unos hermanos de una iglesia de Estados Unidos y me dijeron, pastor, y ahora te reunís acá en tu casa, pero ¿y has pensado dónde tener ya la iglesia, el edificio definitivo? Yo dije, sí. Hay dos lugares donde me gustaría estar. ¿Y por qué no vamos a orar? Así que esa noche nos fuimos a orar. Y un baldío, y dije, bueno, este es un lugar estratégico, porque este es un lugar de mucho tránsito, y entonces estuvimos orando ahí. Y luego fuimos a un salón donde se estaban reuniendo los de Pare de Sufrir. Y dije, a mí me gusta este salón como un lugar para alquilar y empezar a reunirnos acá. Está sobre la avenida, es un lugar visible, pero acá se reúne una secta falsa. Entonces pusimos nuestras manos sobre los blindex, sobre la puerta de entrada, y oramos. Al poco tiempo nos enteramos que los de Pare de Sufrir se habían ido. Pasaron apenas unos 15 días cuando de una manera soberana Dios nos hace llegar una ofrenda de $1000 de parte de hermanos de otra congregación, de otra denominación, que se habían enterado que habíamos comenzado una iglesia y nos dijeron, Dios ha puesto en nuestro corazón darles esto para que alquilen un salón. Y pudimos pagar 5 o 6 meses de alquiler con esa ofrenda. Así que buscamos
contactar con el dueño de la propiedad y ahí alquilamos. Así que 8 meses después de haber comenzado las reuniones en la sala de nuestra casa, nos mudamos al salón que está sobre Cacique Lambaré, casi Obando. De entrada, la gente se da cuenta, esto es transitorio. Entonces oramos por un lugar para nosotros. Por eso cuando me preguntaron, ¿tiene dónde ir? ¿A dónde le gustaría ir? Yo tenía eso. Y uno era sobre Vencedores, donde está la estación de servicio, a una cuadra de Cacique, viste que hay una estación de servicio, al bajar a mano izquierda, y ahí estuvimos orando. Y el otro es el salón donde estuvimos después. Un día el pastor también nos anunció que recibió una ofrenda especial para alquilar un local. Y ahí es donde fuimos a un local sobre la calle Cacique Lambaré. Alquilamos un local por varios meses y ahí entonces fuimos aumentando el número de personas que asistíamos a ese lugar. No tenía luz, no tenía nada. Así que tuvimos que ponerle luz, poner ventiladores, hacer una limpieza a fondo, y lo primero que hicimos fue rodear el lugar adentro, poner nuestras manos sobre las paredes y comenzar a orar que Dios limpie ese lugar, porque había estado funcionando una secta falsa. Así que lo primero que hicimos fue pisarlo y declarar: este lugar es ahora del Señor. Fue un lindo tiempo en donde recibimos también apoyo de otras iglesias. La iglesia de Chile, por ejemplo, nos envió a algunos misioneros, y eso fue haciendo que nuestra iglesia fuera creciendo no solamente en números, sino consolidándonos también en lo espiritual. Me acuerdo de Débora cuando nos habló la primera vez que ella iba a llegar, una señorita de 43 años que nos iba a ayudar, y bueno, estábamos felices con la llegada de ella, esperábamos de ella, y realmente tengo muchos recuerdos muy lindos con Débora. Luego vino Don Aliro, y así fueron llegando con el correr del tiempo los Sotomayor, los Harmon, los Araneda, todos hombres y mujeres preciosos de Dios que el Señor puso a nuestro lado mientras teníamos que llevar la doble tarea de seguir ministrando en el colegio y a su vez ir formando, plantando la iglesia. Ya el templo estaba sobre Cacique Lambaré, y vinimos y vimos, bueno, me gustó, y a partir de ahí vinimos, después asistimos a la reunión de jóvenes. En aquel momento el pastor Erwin estaba a cargo, ¿verdad? Fuimos muy bien recibidos por el pastor Erwin. Cuando empezamos las reuniones en el salón sobre Cacique Lambaré, y tuvimos que reordenarnos y reorganizarnos, así que allí comenzamos las reuniones con los jóvenes. En esto Débora nos ayudó mucho, Erwin muchísimo, él era el pastor de los jóvenes. Teníamos muchos grupos de vida con los jóvenes. Era un momento muy lindo porque llegaban y después de un tiempo de introducción se dividían en grupos, y uno veía el salón lleno de grupitos estudiando la Biblia, orando. Después volvíamos a juntarnos para una reflexión final. Se organizaron actividades con los niños. Llegó un momento en que alquilamos un departamento enfrente del salón para poder tener las clases con los niños, y era todo un tema cruzar Cacique Lambaré con un grupo de niños ajenos. Pero para ir teníamos que ir con todos los guías, teníamos que cruzar todos de la mano porque era muy peligroso cruzar Cacique Lambaré. Nos poníamos todos en fila, nos agarramos la mano y ahí nos íbamos todos a la escuelita dominical, cruzábamos todos en la calle, y después
para irnos otra vez a la iglesia tenemos que cruzar toda la calle otra vez con los profesores. Al principio no teníamos mucho. Recibimos ofrendas de una hermana que había sido de la iglesia de Asunción y se fue a vivir a Estados Unidos y el Señor la movió a enviarnos una ofrenda mensual. Y con eso compramos los primeros equipos, el primer amplificador que todavía seguimos usando. Veía el grupo de alabanza y bueno, siempre yo desde chico empezaba a tocar la guitarra, etc. Entonces uno lo primero que ve es querer formar parte del grupo de alabanza, ¿verdad? En aquel momento estaba a cargo la pastora Débora, ¿verdad? Del Ministerio de Alabanza. Y nada, así acercándonos, hablando, ¿verdad? Que yo tocaba la guitarra y que quería formar parte del grupo de alabanza, etc. Entre idas y vueltas, ¿verdad? Me aceptaron en el grupo de alabanza. Y bueno, en aquel momento era muy difícil, ¿verdad? Los equipos que son pesados, ¿verdad? Teníamos que subir en el primer piso, ¿verdad? Y armarlos. Al terminar el culto, desarmarlos y bajarlos al auto del pastor Jorge para que los lleve, ¿verdad? Para que se guarde. Acá yo quiero reconocer el trabajo de los hermanos que nos ayudaron en esto, porque esto es armar y desarmar, cargar, subir la escalera con los equipos, era un trabajo pesado, pero había un buen espíritu, había un buen ánimo y eso fue muy hermoso. Un tiempo muy lindo de servicio al Señor en este ministerio de la música, de la alabanza. Después se fueron haciendo algunas mejoras, ahora se hizo una cajuela allá en el templo y bueno, teníamos que de igual manera desarmar y guardarla en la cajuela y así también en cada ensayo y en cada celebración, ¿verdad? Llegó un momento en que decidimos hacer 2 cultos. Y teníamos un culto a la mañana y un culto a la tarde. Y porque el lugar nos empezaba a quedar pequeño. No teníamos tantas sillas, entonces decidimos hacer 2 cultos. Siempre orábamos pidiendo al Señor que nos guíe al lugar que tenía preparado para nosotros. Nos invitaron justamente cuando estábamos pasando un momento un poco difícil en mi matrimonio. Allí encontramos a 2 personas que eran misioneros, los pastores Sergio y Patricia. Después de estar realmente ya casi al borde del divorcio, pude restaurar con la ayuda de ellos mi matrimonio. Nos hemos enfrentado a una realidad de familias muy disfuncionales y en muchos casos familias que no tienen conceptos claros de los roles. ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Qué debe hacer la mujer? ¿Cómo deben trabajar con sus hijos? Etcétera, etcétera. Así que nuestra visión apuntó a la familia. Nunca en los casi 25 años que tengo de creyente pude dar tanto a la iglesia como en la Iglesia Alianza, ¿no? Donde todos mis dones, mis talentos fueron usados por el Señor. A la vez también esto sirvió de testimonio para mi familia, para que cada uno de ellos estén involucrados. Le conocí a mi esposa aquí en la iglesia, en un campamento, y bueno, por eso más que nada la iglesia ha sido y es algo muy importante en mi vida. Teníamos siempre muchas referencias, muchos comentarios al hecho de tener la iglesia en un lugar tan visible. Solo que eso también tenía su contra, porque muchísimas veces nos pasó estar en un momento muy solemne, un momento de administración, de adoración, y pasaba una sirena, pasaba un carro de bomberos, pasaba un auto con los parlantes a todo volumen, con cachaca, así que nosotros estábamos quietitos, orando, pidiendo la bendición del Señor, y un auto con cachaca afuera se paraba y nos perturbaban, molestaban bastante también. Pero era parte de lo que estábamos experimentando. Había promesas muy puntuales que Dios dio a mis padres para empezar la iglesia y hasta el día de hoy esas promesas se han cumplido una y otra vez. De las experiencias que
que hemos vivido ha sido el espíritu de colaboración de los hermanos. Recuerdo un día íbamos a tener bautismos y teníamos nuestra piletita armada en el salón sobre Cacique Lambaré. 5 minutos antes de empezar el culto, se dio una de las patas de la pileta y empezó a caer agua, parecía una catarata. En ese momento, los hermanos actuaron con una rapidez extraordinaria. Los del grupo de alabanza empezaron a levantar los equipos, los cables, porque el agua empezó a avanzar hacia adelante. Las hermanas, tengo esto en mi memoria, las hermanas tiraron sus zapatos, tiraron sus sandalias a los lugares secos y agarraron escobas, agarraron secadores, lo que tenían para ir arrastrando el agua. Y volvimos a poner la manguera, volvimos a cargar mientras celebrábamos el culto y tuvimos bautismos normales ese día. La primera vez que me impresionó fue, llegué, no estaba todavía nadie, estaba todo cerrado en la iglesia y llegó la pastora y ella con tanto amor me preguntó si llegaba por primera vez. Yo venía tan cargada que el amor que ella me ofreció en ese momento me hizo tan bien. Llevamos más de 10 años ya en la iglesia, ¿verdad? La iglesia fue de mucha bendición para mi familia, para mi vida. Es la manera que Dios usa para sostenernos espiritualmente, ¿verdad? Anímicamente. Hicimos muchos amigos acá en la iglesia, seguimos haciendo amigos, ¿verdad? Desde un principio me integré a la oración de la iglesia y luego creo que era los lunes antes. Le pregunté a la hermana Ernestina si podía participar y me dijo sí. Estábamos en la casa de Ernestina los lunes. Luego fuimos a la casa de la pastora, después ya fue acá. Nosotros en aquel entonces orábamos pidiendo al Señor que nos dé un lugar propio, un lugar donde podamos congregarnos y un lugar donde podamos ir creciendo también en números. Estando ya en el salón, ahí sobre Cacique Lambaré, nuestra oración se hizo más específica. Preserva el lugar que tenés para nosotros y danos, Señor, una provisión sobrenatural para poder comprar. Porque los precios sobre Cacique Lambaré eran exorbitantes y iban a la mitad de precio 10 cuadras adentro de Cacique Lambaré. Queremos reconocer que nuestra confianza en el Señor no fue en vano. Él cumple sus promesas. Comenzamos a orar en el grupo de intercesión de mujeres, en los grupos de vida, como iglesia. Y luego el proceso comenzó a apurarse y cuando vino la bendición de una ofrenda totalmente inesperada y esas cosas soberanas que Dios hace, porque la ofrenda llegó en plena crisis económica mundial. En año 2009, en plena crisis financiera del mundo, nos llegó una ofrenda de $28.000 para la compra de propiedad. Algo que fue notable porque los misioneros que nos dieron el dinero nos dijeron: Jorge, esto es algo realmente sorprendente porque ha llegado dinero exclusivamente
para compra de propiedad para la iglesia en Lambaré. Y entonces hicimos un rastrillaje, los hermanos buscaron por todos lados. Y un domingo llega Ernesto Pojomoski y su esposa y me dicen, pastor, viniendo a la iglesia encontramos un lugar. Me acuerdo de que estábamos buscando una casa para mi familia y paseábamos y un día antes de ir al culto pasábamos por esta calle y vimos este lugar tan grande y tenía un cartel enorme de vendo. Así que terminamos el culto y nos vinimos, y cuando entramos a esta propiedad donde estamos ahora, yo me emocioné muchísimo porque era una propiedad totalmente diferente a lo que teníamos. Y mientras caminábamos orábamos de que este lugar que estábamos pisando iba a ser para nosotros. Vinimos a orar, a bendecir este lugar. Y siempre el Señor reveló que teníamos que orar mucho por la persona que está enfrente. Allí en Lambaré era un lugar visible, un lugar accesible, pero no teníamos lugar para las clases de escuela dominical de los niños. No teníamos lugar donde ellos pudieran jugar. Y si hacían mucho ruido, hicimos una divisoria. Si hacían mucho ruido los chicos, nos molestaban a los adultos. Si los adultos nos poníamos a cantar, molestábamos a los chicos. Así que era un tiempo donde teníamos que tener mucha paciencia el uno con el otro. Y acá árboles frutales, sombra, patio. Y lo que más nos llamó la atención fue lo que estaba construido, que era un galpón donde entraban camiones, un lugar grande, hermoso. Adentro tenía una cámara frigorífica instalada, y estaba la parte de la casa que también nos iban a alquilar, y llegamos a lo siguiente: compramos la propiedad donde está el templo ahora y alquilamos el resto con opción a compra. Nos regaló un lugar muy grande, un lugar amplio que en aquel entonces ni pensábamos. Nosotros orábamos pidiendo un terreno de 12 por 30, 12 por 40, que es lo normal. Sin embargo, el Señor nos regaló más de 1000 metros cuadrados, que es lo que hoy estamos teniendo como propiedad. Comenzamos a arreglar, porque era un galpón donde se guardaban materiales, diferentes productos. Así que empezamos a limpiar todo y a pintar. Y lo simpático era que, bueno, teníamos que mudarnos. Así que un domingo anunciamos: vengan a la iglesia con ropa de trabajo y traigan una vianda para comer al mediodía. Me acuerdo del día de trabajo que tuvimos, que toda la iglesia vino y empezamos a limpiar y a sacar escombros, a mover cosas, porque esta era nuestra casa. Y así lo sentimos nosotros, que estábamos trabajando para nuestra casa. Así que los hermanos llegaron todos con ropa de trabajo, organizamos equipos de trabajo, algunos vinieron para acá, otros quedaron desmantelando el templo que teníamos sobre Cacique Lambaré, y trajimos todo lo que teníamos allá y almorzamos, oramos, entregamos al Señor este lugar y nos pusimos a trabajar. Y a partir de ese momento se armó algo que era muy hasta divertido, porque nunca sabíamos dónde iba a estar el púlpito el domingo, pues todo dependía de cómo íbamos avanzando con las obras. Así que entramos esquivando escombros, piedra triturada, arena, bolsas de cemento, bolsas de cal, y así veníamos y teníamos nuestros cultos, nuestras celebraciones. Cuando no había portones, había un portón bastante precario, no había piso, el piso era un lecherado y el calor era sofocante, y fue una gran bendición realmente el crecimiento de esta iglesia. Siempre hemos tenido un buen porcentaje de hermanos trabajando. Yo veo que la Alianza Cristiana y Misionera Lambaré tiene un potencial enorme en gente apasionada por Dios, con dones y talentos muy diferenciados, pero muy complementarios. Creo que no sería justo dar nombres,
pero sí reconocer que son muchos los que dan de su tiempo, de su trabajo, de sus dones al servicio del Señor. Y sé también que en la medida que dan, son recompensados por nuestro Dios. El Ministerio Juvenil se afirmó hace 4 años de una manera sorprendente realmente. El Ministerio Juvenil empezó con 4 adolescentes prácticamente. Después vinieron muchos proyectos, vinieron personas que pudieron ayudar económicamente, pusieron una cancha de fútbol, el cual sirvió mucho para hacer el evangelismo. Estamos trabajando en el ministerio con niños. Para empezar, decimos con niños porque queremos que ellos sean partícipes y queremos ser una iglesia donde ellos se sientan parte, se sientan amados, sientan que tienen un lugar en el cuerpo, donde puedan participar, donde puedan expresarse y donde realmente podamos marcar, que Dios nos use para marcar sus vidas y que sean transformadas sus vidas. Yo tenía 9 años, recién llegamos a la iglesia, había un campamento para niños que se llamaba Encuentro de Niños en el Espíritu y me invitaron para ir ahí, yo me fui y ahí recibí a Jesús en mi corazón. Hoy en día yo estoy sirviendo en la escuelita dominical, estoy poniendo en práctica lo que me enseñaron. Me gusta que estoy con mis amigos y que hago manualidades. Tenemos también un tiempo para hacer manualidades donde ellos después pueden llevar su manualidad y pueden recordar en la semana lo que estuvimos hablando el domingo, incluso durante todo un mes, que los temas siempre son, se van de la mano, ¿verdad? Hablamos de la muerte de Jesús. ¿Y te gustó? Sí. Mira, así es. ¿Y abrís? ¿Eso estaban haciendo hoy? Sí. No, otra cosa, teníamos que pintar cuando estábamos con los 3 cruces. Ah, con las 3 cruces. Murió la cruz. Yo tengo así. Yo tengo 5 ahora. Después me gusta jugar en el parque. A mí me gusta jugar de todo. Y a mí también. ¿Y cómo se llama tu profe de la escuelita acá? Profe Marina. La profe Marina. Y mi profe Ali, profe Grisel y profe... No sabe. La otra profe. Se ha ido. Mandar un saludo a mamá. En todo este tiempo que estuve acá, he aprendido más de lo que creo que he enseñado. Los niños te enseñan a evangelizar, los niños te enseñan a alabar. Mis padres siempre me llevan, pero siempre me quedo sola acá. Pero cuando mi hermana vuelva, ella siempre va a estar conmigo acá en la iglesia. ¿Quién es tu hermana? Sabrina. Lo que más me gusta es las músicas y las clases dominicales. A mí también me gusta dibujar. ¿Y dónde dibujan? En una escuela. En la escuela. La clase. ¿La clase de qué? De la escuela. Porque me gusta alabar a Dios, me gusta estudiar de su palabra también. Me gusta pintar. ¿Pintar? ¿Y dónde pintan? En la clase. Bailar. ¿Qué más? Cantar. ¿Qué más? Dibujar y pintar. ¿Y eso hacen dónde? Cantamos y bailamos ahí en el escenario. ¿Y las demás cosas dónde hacen? En nuestras clases, allá. Cuando terminan, nosotros nos fajamos y cuando dice dónde están los niños de esta iglesia, el abuelo, nos vamos a las clases. Me gusta jugar con mis amigos. ¿Qué más? Me gusta también correr y me gusta estar acá porque también aprendo de Dios. También aprendo. Me gustan los niños de esta iglesia, me gusta la cancha, me gusta jugar, me gusta que no me voy a mi casa. El pastor es bueno y porque es mi abuelo. ¿Ah? Lo que tiene el pastor, comedia. Comedia. No pretendo, por lo menos yo no pienso que el anhelo sea tener un templo grande por un templo grande. Ese no es el fin. Yo creo que el anhelo de todos y de los líderes, de los pastores,
es que la Alianza Cristiana y Misionera sirva como referente para que miles de paraguayos reconozcan a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y estuvimos en muchos lugares diferentes y no por eso cambiamos de iglesia, sino que la iglesia está en nosotros. Creo que son 15 años que demuestran realmente la bondad de Dios sobre nosotros y lo que se puede hacer cuando los corazones se rinden a la voluntad del Señor.